Con la complicada decisión ya tomada, Goku y Vegeta darían un paso al frente, comentándole a los primordiales que ellos serían en ese caso quienes los reemplazarían. Después de todo lo vivido, si el destino realmente existía, tenía lógica que fuese este su momento más esperado. Tantas batallas, enemigos invencibles y victorias aparentemente imposibles probablemente tenían un porqué al final, y eso podría ser esto. Yamoshi y Damu se detendrían en seco, pues estas palabras harían retumbar sus cimientos aún más que su eterna batalla. En este caso en particular, Damu se opondría, comentando que él jamás permitiría que su responsabilidad fuese tomada por alguien que no tenía nada que ver con sus errores pasados. Es por ello que jamás lo permitiría, aun si eso significaba el quedarse más eternidades allí con su hermano. Yamoshi frustrado le diría que no fuese estúpido. Esos dos habían accedido a ponerle fin al sufrimiento de ambos. No los habían obligado o por lo menos no hasta el momento. Ha sido una decisión propia en pro de que su existencia tuviera un miserable sentido. En este caso, Goku a diferencia que la versión original apoyaría la idea de Yamoshi, comentando que ciertamente mientras estuvieran allí, no podrían salir todos airosos. Solo dos podían tener el poder primordial y ya era hora de que alguien los reemplazara. Damu nuevamente insistiría en que era una locura. Nadie podría soportar lo que él había soportado con su hermano, a lo que Vegeta comentaría que no olvidara que eran Saiyajins. Estaban hechos para soportar lo que sea y romper sus límites una y otra vez hasta el infinito. Eso es lo que los había traído hasta aquí. Encima, no les mentía que la idea de pelear con el mayor poder jamás alcanzable por toda la eternidad con su máximo rival era algo emocionante. La cuestión ahora era qué pasaría con Damu y Yamoshi en el momento en que sus poderes fueran trasladados a Goku y Vegeta. Ambos casi al unísono y con un tono un tanto sosegado, dirían que desaparecerían. La manera en la que responderían sería abrumadora, pues no parecía que les preocupara esa condena. Lo que pasaba en realidad, era que el poder que estos tenían ya hacía tiempo que había consumido su alma. Estaba tan arraigado a su existencia, que el hacerlo desaparecer de sus cuerpos, haría que en consecuencia estos también desaparecieran. El hecho es que la condena de estar tantas eternidades bajo esa presión y brutalidad de combate, la idea de dejarlo todo atrás comprendiendo encima que pese a ni siquiera ser un recuerdo, en el ocaso de su existencia entendieran que la misma no solo tuvo un propósito, sino el más grande jamás imaginado. Ahora, solo necesitaban un par de guerreros con el temple suficiente para que tomaran su lugar. No les mentía, pues sería una travesía horrible. Sufrirían un tormento indecible segundo a segundo por eternidades enteras. Todo hasta que el Génesis mismo repitiera el ciclo y volviera a gestar herederos tan capaces como ellos. Solo a ese momento, su batalla tenía que ser eterna, por el bien de todo. Por el bien de lo que juraron proteger desde el momento en que Yamoshi se percató de la inminente desaparición de todo. Viendo todo lo que significaba, la responsabilidad de crear un caos permanente que le diera vida y forma a todo era aún más pesado. Sin embargo, no había vuelta atrás y era mejor no pensar demasiado en eso. Damu viéndolos fijamente a ambos les diría que no se esperaba esa templanza en un par de guerreros mortales, pues le recordaban mucho a él y a Yamoshi en sus tiempos antes de estas maldiciones disfrazadas con poder. Les deseaba lo mejor por las siguientes eras que vinieran. Es así como los primordiales entrarían en un estado de liberación absoluta, dando rienda suelta a su poder, consumiendo su forma física en el proceso. Él mismo iría en dirección a Goku y Vegeta, quienes sentirían en carne propia las increíbles capacidades del poder primordial. Era realmente poder hacer todo lo que quisieran cuando quisieran sin limitación alguna. De alguna u otra forma se sabían dueños de todo y de todos quienes existieran, transformándose así Goku en el Super Saiyajin infinito, y Vegeta en el Super Saiyajin 20.000. Un silencio increíble se haría presente en el Infierno 1, ante la trágica desaparición de quienes alguna vez habitaron dicho sitio y le dieron vida y muerte constantemente. Goku se apreciaría a sí mismo, entendiendo que su poder ahora sí no tenía ningún tipo de limitación. Era parecida a la sensación del Mystic 5 pero inexplicablemente más increíble. Entendía que ahora ya no había nada que le pusiera un alto, ni a él ni a su poder creciente. O bueno, quizá había algo o alguien y ese alguien estaba enfrente suyo. Vegeta estaría en su forma de Super Saiyajin 20.000, comentando que ahora era imposible que alguien rivalizara con ellos. No existía nada que asomara un pequeño porcentaje de sus capacidades, y menos que aguantase el ritmo al que mejoraban. Era simplemente estar en el genuino nivel máximo. Curiosamente, estos pese a que sufrían el tormento que tanto Yamoshi como Damu debieron sentir en su momento, era mucho más tenue.
Esto era algo que frustraría levemente a Goku, quien entendería que se debía al núcleo celeste. El hecho es que con semejante poder, ahora entendería de mejor manera aquello que Yamoshi le temía. Una eterna oscuridad que parecía agazapada a la vuelta de la esquina, que se acercaba lenta y silenciosamente siempre que no hubiera un caos alejándola. Eso era la inexistencia pura. Algo que arrollaría todo borrándolo no solo en cuestión física, sino además en recuerdos. Tantas eras, creación, destrucción y demás serían reducidas a nada. Como si nunca hubieran existido. Era algo que no podían permitirse. De tal manera, con la reafirmación de los primordiales, Goku y Vegeta decidirían seguir con el curso natural de las cosas, despojándose del núcleo celeste y de las esferas infernales para darle vida nuevamente a la segunda existencia. La misma de manera milagrosa tomaría vida nuevamente, para que luego ambos cerraran de manera permanente el infierno 1, quedándose encerrados para siempre. En la segunda existencia solo Omega se percataría de algo extraño, siendo que Goku no había vuelto y que ahora la puerta al infierno 1 estaba aún más sellada que antes incluso. Poco a poco, la leyenda de Goku y Vegeta se iría desvaneciendo en el tiempo, atribuyendo así sus amigos y familiares que se habían tomado más prioritariamente su trabajo como guardianes en el reino celeste y en el infierno. En el infierno 1 en cambio, la leyenda de ahora sí, los Saiyajin más poderosos que existieron se iría afianzando al paso en el que ambos irían perdiendo la conciencia de aquellos guerreros inquebrantables que alguna vez fueron para entregarse completamente a su poder. La batalla de estos, eso sí, sería además de eterna, digna de comentarse, pero lastimosamente no habría nadie quien pudiera verla. De hecho, en un punto de vista un poco más triste, ni siquiera ellos mismos serían conscientes de esta. Todo esto, hasta que en algún momento, un par de guerreros igual de dignos que ellos y como en su momento lo fueron Yamoshi y Damu aparecieran emulando su sacrificio y manteniendo el necesario equilibrio del mismo Génesis. Gracias a lo que pasó con estos, el infierno 1 sería sellado de mejor manera, para que la conexión entre estos y los mortales fuese aún más imposible que antes. Esto, aunque parece algo sin relevancia, realmente no lo es, dado que de esa manera se aseguraban de que si en algún momento llegaba alguien a acceder a él, fuese aún más capacitado que el propio Goku. La única llave sería como siempre el Mystic 5, pero quizá en un usuario que tuviera aún más tiempo para lograr comprender su naturaleza. En cuanto a Yamoshi y Damu, estos de manera real dejaron de existir, pero no del todo. Su poder es tal, que la mejor representación del mismo quedó impregnado en Goku y Vegeta. Sin embargo, estos no pueden volver bajo ningún concepto al no existir de manera física. Esto hace que con la infinita batalla de Goku y Vegeta, lo más probable es que al igual que estos, ambos rivales logren desarrollar sus propias transformaciones primordiales en el futuro. No obstante, es algo que jamás veremos probablemente. De esa manera, la historia de estos dos grandes guerreros para nosotros llega a su fin, pero para ellos no hizo más que empezar.